empezar con la primera pregunta y es el inicio de todo. Cuéntanos sobre tu primer contacto con el mar, tu primer buceo. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué viste? A ver, te cuento un poco, voy a tratar de hacer resumen, ¿vale? Pero mi historia con el mar, pues desde pequeña he amado el mar, me ha encantado el mar, pero me daba miedo. Me daba miedo cada vez que iba al agua, era como, uff, esta inmensidad. No podía ir sola al agua, siempre tenía que ir acompañada con alguien de la mano o en plan en grupo, ¿no? Pero nunca me podría ir, no me imaginaría de ir a nadar en medio del mar y yo sola, porque como que siempre que veía abajo era como, Dios mío, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco empezaba, ¿no?, a ir con amigos, a hacer snorkel. Sobre todo, lo que me cambió mucho fue hacer mi primer bautizo de buceo, ¿vale? El Discover Scuba Diving. Entonces, la experiencia de probar qué es el buceo, eso me cambió porque el estar ahí abajo me dio otra perspectiva y ya como que esa inmensidad seguía estando ahí, pero la ansiedad y el miedo se redujo, ¿no? Y, y eso fue un poco lo que empezó, ahí empezó todo. Pero a pesar de eso, seguía teniendo que ir a hacer snorkel acompañada y con gente. Entonces, bueno, eh, me ayudó mucho una persona que fue un gran amigo y me animó a empezar en este mundo, ¿no? Y me ayudó mucho el poder ir siempre como acompañada en esto. Entonces, a partir de ahí, empecé con el buceo, empecé a hacer el curso del Open Water, después el Advance, después el Rescue, ¿no? Y empiezas. Esto ya pues a modo muy resumen, pero es una manera de que también me ayuda mucho, ¿no? Como ahora que soy instructora, que al final sí, he llegado a ser instructora de buceo, me ayuda mucho a explicarle mucho a la gente que tiene miedo al mar o que tiene miedo a meterse ahí abajo o a respirar del regulador o a la máscara, ¿no? A muchas cosas en relación con el buceo y con el mar. Y les explico mi historia y es como, es que sí se puede, si amas el mar, al final sí puedes, ¿no? Cambiar esta perspectiva, entenderlo, conocerlo y querer luego compartirlo y querer verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho esta experiencia porque al final pues es mi experiencia personal y el compartirla me hace ver todavía más cómo todo tiene, el límite lo pones tú y todo se puede superar, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya empecé con, me tengo que dedicar a esto, ok, yo he estudiado psicología, pero no quiero dedicar mi vida a estar en un sitio cerrada, ¿no? Fuera de la conexión con la naturaleza, que es muy bonito, el trabajo de psicología, no digo que no, porque además pues lo que a mí me gusta es más sobre todo con los niños. Y sí, es muy bonito, pero pues sí, necesitaba esa conexión con la naturaleza y con el mar, ¿no? Y el encontrar esta pasión fue lo que me ha movido después a viajar y a hacer todo en esta vida. Ahora, de todos los animales que existen, por decir del mundo marino, ya que es lo que más te interesa, ¿por qué sientes específicamente que te conectas con el delfín? Pues no lo sé, pero siempre que me han preguntado cuál es tu animal favorito, nunca podía responder, ¿no? Porque era como, bueno, pues es que amo al tiburonzorro, amo a muchos animales, ¿no? A las ballenas jorobadas y me encantan, pero el que siempre, cuando he estado en el agua, me ha seguido produciendo lo mismo una y otra vez, y entraba al agua y salía llorando de la emoción, ha sido el delfín. Entonces es como que, pues si me pasa esto con este animal es por algo, ¿no? Y de hecho, hace poco, o sea, esa conexión la he sentido como desde pequeña, ¿no? De los delfines. Tengo mi casa llena de figuritas de delfines. También mi madre, pues, era la que ponía esas figuritas, ¿no? Entonces quizá un poco condicionada ahí estaba, ¿no? Pero mi madre, pues, no está nada conectada con el mar realmente. O sea, no va al mar, le da como, bueno, pues sí, el mar, pero no, ¿no? De hecho, de ahí supongo que también me venían mis miedos. Pero sí, delfinitos por toda mi casa. Y, y entonces esa conexión, ¿no? Y ese sentimiento tan profundo que me producía era como, algo tiene esto, ¿no? Y hace poco hemos empezado, bueno, estoy también en una formación de yoga, ¿no? Para ser instructora de yoga. Y nos han dado como nuestro mantra personal y tenemos como que meditar con eso, ¿no? Y en una de esas meditaciones, eso me encanta poderlo compartir, porque en una de esas meditaciones me vino, ¿no? El qué soy en realidad y me apareció un delfín. Como si yo en otra vida fuera un delfín, ¿no? Y siempre lo había dicho de, yo creo que en otra vida fui delfín, hasta que luego también me decían, no, pero no puedes ser un ser superior,
en otra vida, vas como en escalón, pero luego me dijeron, no, ¿por qué no? Puedes no haber aprendido algo en la vida superior y volver, ¿no? Eso para cada quien, pues que lo interprete. Pero la verdad que cuando estuve en esa meditación me apareció ese delfín, ¿no? Y me apareció como esa imagen que tiene un delfín de siempre estar sonriendo, pero pues también sufre. Un delfín también está en momentos malos y también pasa por momentos de su vida complicados que tiene que superar. Y los delfines en cautiverio, pues están en un estado que, qué pena, ¿no? Y qué terrible. Y aún así parece que estén sonriendo. Entonces, pues sí, era como, soy un reflejo o soy eso o he sido eso en otra vida y ha sido como conexión todavía más profunda, ¿no? Y sí, es que yo me meto al agua con delfines, que de eso me gustaría mucho hablar porque la oportunidad que hay de nadar con delfines en la vida salvaje es increíble sin tener que ir a en cautiverio y a ningún lugar, ¿no? De estos donde los tienen encerrados. Es súper importante porque hay muchos lugares en el mundo donde puedes encontrarte con delfines. Entonces, pues tener esa oportunidad y conectar con ellos ahí, ¿no? En su hábitat es mágico, es mágico. Bueno, a mí me pasa algo similar, pero con los tiburones, porque al principio sí tuve el primer contacto con un delfín, porque en esos momentos a mí me encantaban también, pero después fue que fui conociendo más a los tiburones, después también fui con las orcas, y fue cuando yo vi como, ¿qué son estas bellezas, por Dios? O sea, son unos animales siento que son como incomprendidos cuando simplemente hacen su trabajo en la cadena trófica. Es que es Dios, es que sí, yo entro en rabia interna con estos temas, porque también luego es la conciencia de la gente, ¿no? Y esto lo he hablado con muchas personas que dices, mira, en el último viaje, ¿no? Del Mar Rojo, una pareja que tiene una hija, tuvimos un encuentro con delfines increíble, ¿no? Y luego fue como la reflexión de, mirad, chicos y chicas, lo que hemos visto en hábitat salvaje, en su hábitat, en su casa, ¿no? En el mar, en mar abierto, esta maravilla y este encuentro, que además ellos venían a rodearnos, o sea, era increíble, no puede ser más mágico, ¿no? Y la conexión que sientes no podía ser más mágica. Y la reflexión fue, ¿veis cómo se puede en su hábitat? ¿Por qué tenemos que ir a un zoológico, que ir a un acuario, que ir a un lugar de Claro. estos donde están encerrados, ¿no? Y entonces una pareja decía, ya, pero yo cómo le enseño a mi hija que cómo es un delfín, o cómo le enseño a mi hija cómo es un pingüino, o cómo le enseño a mi hija, no, me empezó a decir cosas y yo pero ¿de verdad le quieres enseñar a tu hija que en Barcelona puede ver pingüinos? Que en Barcelona puede ver un oso. O sea, no tiene sentido porque ahí no hay osos, no hay pingüinos, entonces llévala a viajar, igual que tú estás viajando, llévala a viajar y llévala a ver en medio del mar cómo puede ver delfines y que ni tan lejos, que en España también hay muchos lugares donde se ven delfines y muchos cetáceos, ¿no? Desde mi experiencia, ¿no? Siempre lo primero es no tocamos nada y la flotabilidad es lo más importante en el buceo. Mucha gente viene a bucear de, ay, sí, quiero ver esto, quiero disfrutarlo, quiero, ¿no? Sí, vivir esta inmensidad, pero no entienden que lo primero es su seguridad y la flotabilidad. Entonces, o te mantienes así, en una buena flotabilidad, y vale, ok, al principio pues no todos tenemos la buena flotabilidad, y quizá, ¡pum!, ay, le das a algo, ¿no? A una roquita, incluso a un coral, vale, pero eso pues te hace ser consciente de tu espacio, de la propiocepción, el espacio que ocupas y lo que estás haciendo. Entonces, lo primero es no tocar, porque también mucha gente ve una tortuga y la quiere tocar, porque pues el caparazón, ¿no? Pero ¿y las bacterias que le podemos generar a una tortuga tocándole el caparazón? Porque nosotros y nosotras podemos tener cremas en nuestro cuerpo que ya llevándolas, depende de qué crema, ya podemos hacer daño al coral, ¿no? Pero sí he llegado a ver en Filipinas, cuando estuve viviendo allí, de gente que movía un coral o algo para ponerlo en algún lugar, para hacer una foto y dices, ¿qué estás haciendo? ¿Y cómo tu guía no te está sacando del agua? ¿No? O sea, te pones enfermísima. Pero entonces, claro, pues eso es algo que forma parte del briefing. Antes de entrar al agua no se toca nada. Cuando ves a alguien, ¿no?, que quizá no está tan puesto en esto, entonces no se toca nada. Y tu postura, tu flotabilidad bien controlada, ¿no? Y pasa mucho sobre todo con quien lleva cámara, que se olvida de esa seguridad, no solo para uno mismo y una misma, sino para el coral, los animales, todo. Se olvidan de eso porque ya llevan una cámara en medio que les distrae.
Y que pues lo primero es la foto, ¿no? Y yo pues tengo que hacer una foto y si me tengo que apoyar en un coral para tener la mejor foto, lo voy a hacer, ¿no? Pues no, error. Entonces, cuando pasa eso, yo recomiendo mucho que si hay alguien así en el mar, lo saques del agua y ya está. Y pues no buceas porque esto, si no lo has entendido, lo puedes avisar una vez de no, porque a lo mejor pues se ha despistado, claro, avísale, ¿no? Pero pues luego es, no, no se puede bucear así y no, no vamos a ir ni arrastrándonos por el suelo, ni rompiendo corales, ni moviendo nada, ni tocando, porque pues es lo mismo, es tu seguridad y la del animal. Porque tú a lo mejor tocas algo, un nudibranquio, por ejemplo, pues hay nudibranquios que son tóxicos, o yo qué sé, un pez escorpión, un pez león, perdón, o un pez escorpión, ¿no? Si le tocas, te puedes hacer mucho daño. Y pues hay gente que no. Y hay mucha gente que también toca mucho a las morenas. Eso lo he visto muchísimo. Y dices, ¿pero qué haces? Y las acarician así, como que como son viscosas y son suaves. No lo sé, o sea, lo parecen, ¿no? Pero es como que, ¿qué haces, no? Pero sí, la gente pues no, eso todavía no lo entiende y es como, ay, pero claro, pues no, esa conexión y así, ya, pero ¿hasta qué nivel de conexión quieres o necesitas? O sea, un animal, depende qué animal, pues comunícate con telepatía si quieres conectar, pero no le toques porque no hay necesidad. ¿Tú vas por la calle tocando a personas para conectar? No, no. Pues lo mismo en el mar. Entonces, no, no necesitamos ese contacto. Somos, además, especies distintas que tenemos cosas distintas en nuestro cuerpo. Ahora, pasan cosas también con otros animales. Por ejemplo, perdón, no sé si me quieres decir algo, si no me cortas, ¿eh? Que yo aquí me enrollo. Vale. Pues pasan cosas, por ejemplo, aquí hay un lugar que hay unos delfines que se acercan mucho a los buceadores y en el briefing está de no toques a nadie, ¿no? O sea, a nadie, a ningún animal. Y entonces hay los delfines estos que se acercan, se te ponen así de pie y te empiezan a bajar como para que bajes, pero tú no puedes bajar porque tienes tus límites de profundidad, ¿no? Y les llaman como los malvaditos porque hacen esas cosas, pero pues no, no lo harán para jugar y así, no sé. Entonces ellos como que se ponen así, pero yo vi una foto de una vez que un delfín se le puso así a una mujer y yo siempre digo, Dios mío, a mí si me pasa eso, la verdad, no sabría qué hacer. O sea, si se me pone un delfín aquí, ¿yo qué voy a estar así? O lo abrazo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues hay casos y casos que ahí, pues no sé, esa mujer, ¿no? Pero pues si el delfín o el animal se te está poniendo así o lo que sea, pues hay veces que o te toca un animal sin querer, pues ok, es su cosa, pero no vamos por el mar haciendo así, ¿no? Entonces lo principal es no tocar a ningún animal en el mar. Y buceando menos, porque sentimos ahí que somos un pez más en el agua y queremos estar ahí tiquití. Pues no, no hace falta. Igual que el palito este, que hay un palo que usamos mucho para bucear, que normalmente pues es para hacer clink clink con el tanque y llamar a alguien, ¿no? O no sé, pero ya hay mucha gente que se compra ese palo para ir así apoyándose a los sitios y esto. Otra cosa que hay que tener mucho, sí, que hay que tener mucho cuidado es, por ejemplo, en Maldivas hay muchos buceos que tienes que ir con un hook, con un gancho, para las corrientes. Entonces, ahí siempre vigilemos mucho de no engancharnos en un coral, porque hay piedras, lo que hay que engancharse es a las piedras, a las rocas. Pero claro, pues de repente hay corriente, estás ahí, que no ves, que no sé qué, y pum, me voy a enganchar el primer sitio que pille. Y es un coral. Entonces, súper importante fijarse en esas cosas también de a dónde te enganchas cuando hay corriente, ¿no? O si te tienes que, a veces, por la flotabilidad no la controlas, yo siempre digo, si en algún momento tienes que apoyarte, dos deditos o lo que sea, o tres, pero no te pongas la mano entera porque además también te vas a cortar, ¿vale? O sea, te puedes hacer daño tú y puedes hacer daño al coral. Entonces, siempre intenta buscar una piedra, no un coral, para apoyar dos deditos, ahí controlar la flotabilidad o lo que sea, o si hay corriente y te tienes que aguantar, también, ¿no? Entonces tampoco vamos a morir. Imagínate que hay una corriente muy fuerte, no puedes nadar más y necesitas sostenerte. Pues bueno, buscas una piedra, te agarras con tres dedos, respiras tranquilamente y ya sigues luego. Pero sí, sobre todo eso de no tocar es muy importante en el buceo. En el perfil que me mandaste, tú mencionas que siempre tienes a tu mano, además del ukelele, porque esta mujer toca y canta muy bonito. Tienes tu Gracias. armónica para cualquier tipo de avistamiento. ¿Puedes relatarnos algún tipo de evento que involucre tus instrumentos y a los animales? ¿Algún tipo de anécdota?
Pues mira, tantas, Dios mío, es que amo la armónica, mira, la tengo aquí, mi tesorito. Eh, siempre, a ver, a mí todo esto viene de la película de Liberen a Willy, que el niño le Ah, toca la armónica a la orca, ¿vale? Y entonces viene. Pues entonces desde ahí era como, sí, es que los delfines y estos animales y los cetáceos tienen que sentir esa vibración, ¿no? Y esa melodía y esa música y pues al final todo es una vibración, hasta este movimiento que estamos haciendo así, ¿no? Entonces, esa vibración con ese sonido, yo sentía que me iba a hacer conectar de alguna forma con los delfines. Y sobre todo empecé a usarlo con los delfines y bueno, entonces yo tocaba la armónica cuando voy en las lanchas, que vamos a hacer avistamientos muchas veces por aquí, entonces toco la armónica y mira, no sé si es la armónica, si es la buena vibra de la gente del barco, si es que ese día los delfines quieren venir, no lo sé, pero a mí me funciona. Entonces, tocando la armónica, sí, hubo una vez, de hecho, que fue muy loco porque estábamos con la lancha y los delfines iban con la lancha, no sé qué. Y de repente la lancha la paramos, no sé qué, los delfines siguen y toco la armónica y empiezan a venir los delfines. Entonces, eso fue como, ¿sabes? Y a partir de ahí siempre me la llevo. Y cuando vamos a ver ballenas igual, la toco y pues a ver si vienen o no. También tengo una ocarina, que esta la estrené, o sea, la estrené, la he tocado muchas veces, pero en el mar, como es de barro, me da mucha cosita llevarla, ¿no? Porque si se moja o así. Pero como hay avistamientos, como que no te vas a mojar ni así, como con las ballenas. El otro día la llevé con las ballenas y íbamos tocando y yo la armónica, o otra chica la armónica, nos lo íbamos como turnando, ¿no? Y otra persona la ocarina, es como una flauta, mira, para que escuches cómo suena. Es como muy bonito. Entonces, esto íbamos como combinando, ¿no? Que si armónica y esto, y pues las ballenas ahí estaban, llámale como quieras y lo que sea, pero para mí me funciona y me gusta mucho compartirlo, ¿no? Entonces, bueno, es ir probando también, si tocas y no hay nada cerca, pues vamos a dejarlo, pero si tocas y empiezan a venir cosas, pues sigamos, ¿no? Y a veces incluso estoy ahí con una mano en la cámara, con la armónica que me la engancho en la boca sin ni siquiera aguantarla con la mano para ir soplando y inhalando y exhalando para que suene y ya está. Y estoy ahí como con todo. Pero sí, ay Dios, me encanta, me encanta. Y de hecho, una de las veces que toqué la armónica fue la primera vez que vi orcas. Ay, sí, fue muy increíble. Sí, bueno, sí. siguiente pregunta. Tú siendo una psicóloga ya estudiada, graduada, ¿cómo terminaste en este tipo de ambiente tan bello? ¿Qué fue lo que te atrajo? En cuanto a bucear en general o en este país donde estoy ahora. Hablo, o sea, ¿qué fue como ese, no sé cómo decirlo, como esa palanca que te dio la curiosidad de decir, ¿será que me meto a bucear o algo así? O sea, ¿qué te Bueno, atrajo? a ver, como te decía, ese miedo que yo tenía, ¿no? Por el mar, fue una de las cosas que, bueno, que gracias a esa persona que me empujó un poco en esto, eh, fue el paso de decir, pues sí, va, voy a probar el buceo, ¿no? Porque pues si el snorkel me da miedo, vamos a darle con el buceo. Entonces, después de hacer ese bautizo, ya era como, bueno, sí, el open water, ok, pero pues sí, luego no sigo y me estoy gastando un dinero o lo que sea, ¿no? Para esto. Y al final pues me lo regalaron el open water y a partir de ahí sí que dije, ya, tengo que seguir y la motivación. Yo empecé con todo esto en España y incluso en verano nos íbamos a bucear a 13 grados, a 12 grados, ay, en verano, perdón, y en invierno, a 13 grados, a 11 grados incluso le hemos buceado en España. Y era como, me da igual, pero yo quiero bucear, ¿no? Y cada fin de semana, claro, entre semana trabajaba, pues entonces cada fin de semana al agua, al agua, al agua. Todo esto empezó en 2017, si no me equivoco, 2016. Y, y entonces a partir de ahí era como, sí, 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 yo tengo que bucear, yo quiero seguir buceando y ya, ¿no? Entonces después mi idea era viajar por el sudeste asiático y empecé pues en Filipinas y me quedé ahí atrapadísima con Malapascua, que fue la isla de mi vida, en la que al principio decía, no, yo no me voy a quedar aquí a vivir, es una isla muy pequeña, no sé qué, ¿no? Pero después ya me atrapó, me quedé ahí durante 2 años y ahí pues es donde hice mi Dive Master y mi curso de instructora
y ya quise seguirme dedicando a esto porque era como, yo quiero estar buceando cada día, ¿no? O sea, yo me iba de casa, o sea, empezaba el día a las 5 de la mañana con el buceo con los tiburones zorro, ahí en Malapascua, y hasta las 8 a lo mejor no llegaba a casa porque hacíamos 4 buceos por día, ¿no? Y me daba igual, yo no llegaba ni cansada ni de, bueno, sí, cansada de, me voy a dormir para mañana otro día, pero mi día estaba completo, no necesitaba otra cosa, ¿no? Entonces era como Wow. que, claro, hay veces que tú vas a trabajar y luego llegas a casa y dices, ay, pero me hubiera gustado ir a tomar algo, ¿no? No sé. Pero para mí ese día era completo, era de, yo estoy bien, me levanto y me voy a dormir, pero durante todo el día he hecho lo que he querido, ¿no? Y eso es lo que luego me ha seguido manteniendo en este mundo. Y es verdad que en España, por ejemplo, pues luego hace más frío en invierno y así, pero como ahora ya he decidido que a España solo voy a volver en verano, pues ya el resto del año estoy o viajando o trabajando en algún lugar que me permita estar trabajando con el mar.